Buenos días a todos en este segundo domingo de Cuaresma ya, que vamos a comenzar como siempre ofreciendo el día a nuestro Señor por intercesión de nuestra Madre María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi fiel afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como instrumento y posesión tuya. Amén. Santa María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Muy bien, pues comenzamos, como siempre, leyendo el Evangelio que la liturgia nos propone para hoy. Está tomado del San Marcos, en el capítulo 9, versículos 2 siguientes. Y dice así: Pasados 6 días, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y los condujo solos a un monte alto y apartado y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como no los puede blanquear lavandero sobre la tierra, y se les aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí, es decir, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía porque estaban aterrados. Se formó una nube que les cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Luego, mirando en derredor, no vieron a nadie, salvo Jesús, que estaba solo. Bajaron del monte y Jesús les prohibió contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. Guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ante este evangelio, pues uno de los que habéis estado en Tierra Santa, pues no deja de pensar ese monte Tabor, ese monte maravilloso en el que verdaderamente uno llega y dice qué bien se está aquí, porque es como una especie de media naranja en mitad de una llanura extensa y desde donde se ven pues muchos de los terrenos donde tuvieron acontecimiento pues muchas historias y muchas batallas del Antiguo Testamento. Y simplemente por estar ahí uno se siente como en casa, porque se siente en un lugar en el que le es familiar, el que le es familiar por todo ese bagaje que tenemos de haber escuchado de una u otra forma el texto del Antiguo Testamento, que no es otro, todo lo que contiene la Biblia es alguien, ¿no? Como nos ha dicho en alguna ocasión algún sacerdote, ¿no? La Biblia en sí no es una cosa, es alguien vivo y eficaz que nos habla desde esas páginas que vamos pasando y que vamos desgranando poco a poco. Bueno, pues ciñéndonos a este texto y en consonancia con el texto del Génesis de la primera lectura, pues vemos que la vida es una especie de caminar, ¿no? Y de un caminar en tensión. Fijaros que en el Génesis, no lo hemos leído ahora, pero cuando lo escuchéis, pues se ve a Abraham que junto con Isaac camina hacia el monte Moria, otro monte, por cierto, otro monte en el que va a ocurrir algo especial, ¿no? Un monte como el que va Jesús con Pedro, con Juan y con Santiago. Y leídos estos 2 pasajes en el contexto de la Cuaresma, es claro que ambos relatos nos indican lo difícil y desafiante que es el camino de la vida. Porque obviamente la vida nadie ha dicho que sea fácil, nadie ha dicho que sea maravillosa el vivirlo en sí, porque la vida en sí es fácil. Bueno, fácil, la vida en sí es maravillosa, es un don que nos ha dado el Señor, pero que no implica en sí mismo una felicidad, sino que en la mayor parte de los casos implica un esfuerzo. Y eso es lo grande que tiene la vida y es lo que no podemos olvidar, ¿no? No podemos olvidar esas 2 dimensiones de la vida. Por un lado, esa felicidad y por otro lado, ese esfuerzo. Y el relato de la transfiguración, que hoy, como os decía, nos regala la liturgia cuaresmal, nos ayuda a comprender que el camino de la cruz también será un camino nada fácil, pero un camino de felicidad, porque es el camino de la resurrección. Y por eso este final que no entendían los apóstoles, ¿qué ha querido decir esto? ¿No? Como dice el texto, que guardaron aquella orden y se preguntaban qué era aquello de cuando resucitase de entre los muertos, ¿no? Pues esa resurrección de entre los muertos no es ni más ni menos que la felicidad plena, ¿no? Que ese resurgir y ese vencer a la muerte, que es lo que hace el Señor, vencer a la muerte, es decir, vencer al pecado. Bueno, pues
El episodio del Tabor es un momento luminoso en ese viaje de la fe que han emprendido los discípulos y que ayuda a disfrutar y que ayuda a descubrir, ¿no? Fijaros que el Señor se transfigura con unas vestiduras blancas, tan blancas que ningún lavandero en la tierra podía haberlo hecho, obviamente porque es obra divina, y tú y yo necesitamos esa forma nueva de mirar la realidad, porque es una forma nueva de mirar la realidad, y por eso Pedro, ante esa forma nueva, dice, qué bien se está aquí, Señor, hagamos 3 tiendas. Y él realmente, en su no saber lo que dice, está diciendo, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, ¿no? ¿Y dónde están ellos? ¿En qué tiendas habitarían Pedro, Santiago y Juan? ¿No? Bueno, pues uno, ante esa visión tan real y esa visión de tanta felicidad, pues se olvida de sí. Se olvida de sí, y esto es muy importante, ¿no? Y por eso nosotros necesitamos esa nueva forma de mirar la realidad. Y para tener esa mirada que tiene Jesús, esa mirada con la que Jesús nos mira a ti y a mí, y está continuamente mirándonos, ¿eh? Puede bueno, pues que en nuestro día a día, en nuestro ajetreo, no lo hayamos sentido o no lo hayamos visto, pero está ahí, porque Él no falla. La fidelidad del Señor no falla. Y esa mirada es la que nos dirige a ti y a mí, es la mirada con la que Jesús emprende esa aventura maravillosa con los discípulos. Para subir es necesario dejar el llano, y es verdad que para subir al Monte Tabor no es un monte muy alto, el esfuerzo tampoco es muy considerable. Normalmente se sube con unos taxis y lo hacen de forma muy divertida porque son unas curvas pronunciadas, y entonces pues está en el juego ahí de los conductores para asustarte un poco. Y que a mí me sorprende porque me recuerda pues precisamente esos pequeños sustos que nos da la vida, ¿no? Y que toda ascensión pues que tiene un riesgo, ¿no? Un riesgo, ¿por qué? Porque estás dejando lo llano, estás dejando la planicie, estás dejando lo seguro, ¿no? Y siempre que subes a una montaña, pues tienes ese riesgo, ¿no? De la distancia, de la altura, del precipicio, del terraplén, ¿no? En definitiva, de todos esos problemas que nos da la vida. Y toda subida, obviamente, toda subida implica un esfuerzo, ¿no? Los que tengáis la oportunidad de hacerlo andando, bueno, pues a veces vas atrochando, como digo yo, atajando entre curva y curva, y tiene pues ese pequeño esfuerzo, pero al mismo tiempo nos posibilita esa visibilidad ante la vida, ¿no? Igual cuando llegas arriba y te plantas en esa terraza maravillosa que hay junto a la iglesia del Monte Tabor y ves esa llanura maravillosa, pues en ese ascenso al monte, en ese ascenso a nuestra propia vida, nos va a ayudar a ver, mejor dicho, nuestra propia vida, y en definitiva nos va a hacer más libre. Bueno, pues esa experiencia que comparten los discípulos les descubre algo oculto e inaccesible. Es decir, es un momento íntimo con el Señor en el que descubren por sí mismos, lo comprueban, esa transformación que tiene Jesús, porque, bueno, pues esa transfiguración que tiene Jesús, esa manifestación de verdaderamente es el Hijo de Dios, y esa voz que dice, este es mi Hijo amado, escuchadle, ¿no? Escuchadle. Yo me pongo en la piel de Pedro, Santiago y Juan y verdaderamente, pues hombre, me sentiría no aterrado, sino que bueno, sería algo más, ¿no? Porque descubrir la intimidad del Señor, pues es algo maravilloso, ¿no? Pero a la vez ese gran misterio, pues nos hace entender pues ese temor, ¿no? No de miedo, sino ese temor de respeto ante la divinidad y ante esa luz que transmite el Señor, que es la luz que les abrirá los ojos para reconocer a Jesús resucitado después. Obviamente, claro que no entienden en ese momento lo que quieren decir, pero lo entenderán después, lo entenderás después. Porque en la transfiguración, aparecen junto a Jesús Moisés y Elías. Y fijaros que toda la predicación del Señor es un continuo decir que Él ha venido a dar cumplimiento no a la ley, sino a la ley y los profetas. Y cuando se encuentra con los 2 de Maús, Jesús empieza, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, ¿no? Porque es el tiempo del diálogo, es el tiempo de la escucha, es el tiempo de buscar las cálidas, pero de calidad, relaciones, ¿no? Jesús es el Hijo amado, lo veíamos en el bautismo, aquí como lo que lo corroboramos, ¿no? Es el Hijo amado con el que, mejor dicho, llegan a cumplimiento todas las leyes, vamos a decirlo, o llegan a cumplimiento, o ese compromiso matrimonial, ¿no? Que son las tablas de la ley, ¿no? Es contemplación, en definitiva, de la identidad
profunda de Jesús. Es, como he dicho antes, entrar en intimidad con Jesús. Y tú y yo, en estos momentos, lo que necesitamos, es ver esa luz de Cristo, comprobar en nuestros corazones cómo esa luz del Señor transforma, ilumina nuestra vida, porque a veces andamos un poco como en tinieblas, ¿no? Y esta Cuaresma nos tiene que servir para dejar de lado la oscuridad, cambiar de rumbo. Acordaros que lo estamos diciendo desde el primer día de Cuaresma. Cuaresma es un cambio de rumbo. ¿Y un cambio de rumbo hacia dónde? Hacia el camino de la luz, no hacia el camino de la perdición o hacia el camino de la oscuridad, sino hacia el camino de la luz. Recordad la lectura del otro día. Si un malvado se da cuenta de su error y va por el camino bueno, pues va por el camino de la salvación. Y eso es lo que nos está ofreciendo el Señor, que en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad cotidiana, en nuestro estar en la seguridad de la llanura, subamos al monte, tomemos distancia, veamos los riesgos que hay, comprobemos en propia carne los riesgos que hay, pero que veamos esa luz que solamente nos puede dar el Señor. Por tanto, en esta Cuaresma, que es un tiempo oportuno de hacer juntos el camino, como Abraham, como Isaac, como el pueblo de Dios, ¿no? Que tenemos que dejarnos ayudar para ser más libres, para, en definitiva, amar, porque uno cuando ama no se hace esclavo, al contrario, aunque tengamos que dar la vida, aunque tengamos que entregarnos a los demás, pero lo hacemos de forma libre, porque eso es amar, y eso es hacer lo que hizo Jesús, entregarse por amor, dejar de lado todo egoísmo, dejar de lado toda indiferencia y pensar en los demás, pensar en esa vida en común que tenemos que hacer con nuestros prójimos, amando. El resumen del Evangelio es amar por encima de todo al Señor y amar al prójimo como uno mismo. La montaña la podemos entender como esa metáfora que implica esfuerzo, como esa metáfora que implica empeño, como esa metáfora que implica purificación, donde solo hay algo imprescindible, que es el amor. Alcanzar la cima implica alcanzar la superación, alcanzar el amor. Y Jesús en la montaña nos enseña lo que es verdadero amor. La montaña es lugar privilegiado de búsqueda, lugar privilegiado de encuentro. Vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos los protagonistas de esta historia, que también seamos como Santiago, como Pedro, como Juan, que podamos subir a la montaña, que podamos ver con nuestros ojos, sentir en todo nuestro corazón esa transfiguración del Señor, esa presencia del Señor en nuestros días, en nuestro día a día, en nuestra vida. Pero luego, ojo, hay que volver al día a día, hay que bajar del monte, hay que ir a lo llano, a lo seguro, entre comillas, para manifestar también nosotros lo que hemos experimentado en ese momento de intimidad con el Señor. Ojalá que este segundo domingo de Cuaresma podamos alcanzar esa intimidad que nos ofrece el Señor, ese estar a solas con el Señor, y que tú y yo, en el fondo de nuestro corazón, podamos decir: Señor, qué bien se está aquí. Le damos gracias a Dios por este día maravilloso, por esta oportunidad de conocerle cada vez más, y le pedimos que haga en nosotros, como dijo la Virgen, que se haga en nosotros según su palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengáis un feliz domingo junto con María, y ánimo en ese camino, en esa ascensión al monte. Nos vemos. Hasta luego.